Buenas tardes. Soy el Rafael Otero del Hospital Povisa de Vigo y hoy vamos a hablar sobre las indicaciones y contraindicaciones de las prótesis de tobillo. Cuando nos encontramos con un paciente de en torno a los 60 años con esta radiografía donde ya se han agotado las medidas conservadoras, las dos opciones que le podemos proponer a este paciente es o bien una artrodesis de tobillo o bien una prótesis de tobillo. Ambas técnicas tienen sus ventajas y sus inconvenientes y probablemente uno de los temas ya de discusión sería este. Realmente lo que tendríamos que hacer es simplemente colocarle, si le vamos a hacer una artrodesis, es hacer simplemente una artrodesis de tobillo o, que ya sería tema de otro debate, es si lo que habría que hacer era una artrodesis de tobillo y de la subastragalina en el mismo acto quirúrgico. Vale, pero esto ya sería tema de otra discusión. Nos vamos a centrar simplemente en las prótesis de tobillo, si decidimos hacerlas. Ya nos comentó la doctora Freire la larga evolución que han tenido las prótesis de tobillo desde sus inicios en los años 70 y gracias al éxito que años anteriores habían tenido las prótesis de cadera y de rodilla, la gente quedó bastante entusiasmada y se empezó a hacer prótesis de tobillo. Como dijo, en los primeros años los resultados fueron bastante desalentadores hasta lo que apareció en la segunda y la tercera generación, con mejores tasas de supervivencia, incluso, como dijeron algunos autores, que todas las prótesis de tobillo estaban abocadas al fracaso y terminarían precisando de una artrodesis. Las indicaciones han ido cambiando desde los años 70 hasta las fechas actuales y para evitar ese camino tan tortuoso que nos ha llevado, pues hay que centrarse en cuál es la indicación última, qué es lo que queremos conseguir cuando hacemos una prótesis de tobillo. Pues lo que queremos conseguir es un pie indolor, un pie plantígrado y un pie flexible. Por eso las indicaciones han cambiado. Y no solo nos tenemos que centrar en la etiología de la lesión, sino también conocer cómo está el estado de ese hueso al que vamos a intentar reemplazar y cómo está esa articulación. No solo la articulación del tobillo en sí, sino las articulaciones periarticulares que hay, tanto a nivel de la articulación de Chopard como de la articulación de la subastragalina. Por eso nos planteamos quién es el paciente ideal. El paciente ideal, en principio, según la literatura, es aquel paciente mayor de 50 años, en principio con un índice de masa corporal de menor de 30. Un índice de masa corporal menor de 30, para tener una idea global, es un paciente varón, por ejemplo, en torno al 1,75 m, 1,80 m, que pese 90-95 kilos, con lo cual no es bastante raro ese tipo de paciente. O sea que el índice de masa corporal es siempre bastante elevado. Que tenga una buena calidad ósea, una adecuada alineación, una buena estabilidad, que tenga una buena movilidad del tobillo, que tenga un rango de movimiento como mínimo de un 60% del total de su balance articular normal y que haya probablemente afectación de las articulaciones vecinas. Pero este es nuestro paciente habitualmente, no es ese paciente ideal, que es con el que tenemos que trabajar. Revisando el tema, estuve buscando cuál era realmente la tendencia que hay en España. Realmente en España ponemos muchas prótesis de tobillo, realmente en España hacemos más artrodesis. Pues bueno, en este estudio reciente del año pasado que publicaron nuestros compañeros de Valencia, revisaron todas las prótesis y todas las artrodesis de tobillo que se hicieron durante esos 20 años. Se hicieron 11.669 artrodesis de tobillo y solo 1.000 prótesis de tobillo en esos 20 años. ¿Y cuál fue la tendencia? Los primeros años, en el año 97, simplemente se colocaron 15 prótesis de tobillo frente a las 305. Eso es el 4% del total de cirugías que se hicieron. El ascenso fue progresivo, mucho más lento el de prótesis de tobillo que el de artroplastias, y al final, en el año 2017, simplemente se hicieron 112 prótesis de tobillo y se hicieron 1.200 artrodesis de tobillo, que eso corresponde a un 12%. O sea que datos bastante bajos, es decir, que aún así, a pesar de las mejores técnicas y de todos los avances, aún así se hacen muy pocas prótesis de tobillo. Y lo llevé a otro nivel. ¿Realmente esto es lo que se hace en Europa o es así siempre? Bueno, pues si lo llevamos a Europa y el resto del mundo, nuestra línea es la línea más inferior, es la línea de abajo. La media es la línea más oscura del medio.
hacemos 4 veces menos prótesis o ponemos 4 veces menos prótesis que el resto de la media del mundo, con lo cual aún indicamos muy poco, ¿vale? ¿Cuáles son las indicaciones de las prótesis de tobillo? Las tres indicaciones principales es la osteoartrosis primaria, la artrosis postraumática o la artritis inflamatoria en general y en particular la artritis reumatoide. De la osteoartrosis esencial, de la osteoartrosis primaria de tobillo, realmente es mucho menos frecuente que la osteoartrosis de cadera o de rodilla o de otras articulaciones. Muy probablemente tenga que ver con sus características biomecánicas, porque es una articulación muy congruente, lo que conlleva una gran estabilidad de la tibiotalar. El cartílago es más delgado y mucho más rígido, con lo cual soporta más cargas axiales. Tiene mucha mayor amplia superficie de contacto de 13 centímetros cúbicos, lo que hace que se distribuya el área de contacto de las cargas axiales mucho mejor. Pero si ese paciente que tiene una artrosis de tobillo también tiene una artrosis de la subastragalina, probablemente aquí sí tenemos que ver si esa artrosis subastragalina es flexible o es rígida. Si es flexible, probablemente tenga una buena solución ponerle una prótesis de tobillo al principio, porque se ha visto que esas artrosis subastragalinas flexibles, poco sintomáticas, una vez que se le consigue colocar una prótesis de tobillo, mejora su cinemática y disminuye su dolor. Si esa artrosis, en cambio, ya es rígida, entonces sí que conviene hacer una artrosis subastragalina y o bien asociar una prótesis de tobillo o hacer una artrosis tibiotalo-calcánea, perdón. La artrosis postraumática es la artrosis que más vamos a encontrar en los pacientes con artrosis de tobillo, entre un 54 y un 80% según las series. Hemos de recordar que un paciente que tiene una fractura de los maleolos, un 14% de ellos van a acabar en una artrosis. Si aún por encima de lo que tiene es una fractura tipo Weber-C, pueden llegar hasta el 33% de desarrollar una artrosis. Y ya no digo nada si ya tienen fracturas de astrágalo. Normalmente son pacientes jóvenes y activos, y les tenemos que plantear muy bien si realmente les tenemos que poner una prótesis de tobillo o hacerle una artrodesis. Lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta en estos pacientes que tienen artrosis postraumática es si tienen desviaciones axiales importantes asociadas, si hay grandes defectos óseos o si tienen una pérdida de congruencia de la pinza maleolar que a lo mejor nos puede contraindicar colocar una prótesis de tobillo. En cuanto a las artritis reumáticas, sabemos que el mecanismo de acción es una hiperplasia de la sinovial que acaba con una destrucción articular y de la lesión de los ligamentos. Suelen ser pacientes que tienen afectación poliarticular, con lo cual sí que podría tener una muy buena indicación en estos casos colocarle una prótesis de tobillo. Pero hemos de tener mucho cuidado en estos pacientes porque si tienen problemas con morbilidades asociadas, bien una vasculitis que nos puede dar problemas a la hora de la cicatrización o aumentar el riesgo de infecciones, tener en cuenta que estos pacientes a veces tienen una osteoporosis bastante significativa, lo que puede tener quistes subcondrales y acaben haciendo colapsos de ciertos componentes protésicos. Si tienen lesiones ligamentosas asociadas, tener cuidado al ponerle una prótesis, porque puede tener secundariamente inestabilidades protésicas. Y sobre todo, si estamos en fases agudas de la enfermedad reumática, que estén en tratamiento reciente con corticoides y con inmunosupresores, esto nos puede aumentar las tasas de complicaciones de infecciones en un paciente si le colocamos las prótesis. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Van a depender de la enfermedad de la base de la enfermedad de base del paciente y de diferentes características de las articulaciones a reemplazar. Hemos de distinguir unas contraindicaciones relativas y unas contraindicaciones absolutas. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos la edad. Históricamente se ha dicho que no se debe colocar una prótesis de tobillo en pacientes jóvenes, en pacientes menores de 50 años, y que sean bastante activos físicamente, probablemente porque el exceso
de la solicitación mecánica puede conllevar a un aflojamiento precoz de los componentes protésicos. Uno de los primeros estudios de Cofoe en el año 99, que colocó 100 prótesis STAR sin cementar, la tasa de supervivencia era del 75% a los 6 años en pacientes menores de 50 años. Es de las únicas series tan largas. Series más recientes de Pinto o de Esley son series mucho más cortas, de 41 meses o de 3 años, donde no encuentran diferencias significativas independientemente de la edad y de las tasas de supervivencia. Entonces, ¿existe alguna indicación para un paciente joven? Probablemente aquel paciente joven que tenga una vida más sedentaria y que tenga una baja actividad física, sí se le podría plantear una prótesis de tobillo frente a una artrodesis. Porque hemos de saber que toda artrodesis de tobillo a los 20 años acaba en una artrodesis subastragalina, ¿vale? Otra de las contraindicaciones relativas es la obesidad. Existen diferentes estudios, como el de Daniels del 2015, donde hace dos grupos de pacientes con más o con menos índice de masa corporal, pero vio que no había muchas diferencias significativas tanto en tasas de complicaciones, revisiones, y lo que sí le llamó la atención es que todos mejoraban clínicamente, probablemente porque ellos, sobre todo los pacientes muy obesos, ya parten con una muy baja demanda en ese tobillo. Entonces, por poco que le mejores, satisfactoriamente la satisfacción es elevada. Otro estudio de Bark, que también hace un estudio a más largo plazo, a 6 años, donde se coloca 123 pacientes con un índice de masa corporal de mayor de 30, también vio que había una mejoría significativa del dolor, tanto del dolor como del balance articular. Los estudios de Gross y de Haddad más o menos terminan diciendo lo mismo, pero con follow-ups diferentes. Pacientes obesos en general tienen mejor función al final, y todos mejoran en cuanto a dolor, y las tasas de revisión no varían. Aumenta el riesgo. Vale. Pero siempre nos ha llegado el paciente que nos dice: doctor, pero es que no adelgazo porque no puedo caminar. Bueno, pues curiosamente hay un artículo de Penner del año 2012 donde ha estudiado a 145 pacientes con sobrepeso y obesos, con un follow-up a los 6 meses, 2 años y 5 años, y a unos les implantaron prótesis de tobillo y a otros les hicieron artrodesis, todos con resultados clínicos exitosos, pero en ninguno de ellos se vio modificada el índice de masa corporal. Es decir, el índice son unos mentirosos, en resumen. Vale, esa no es la gran disculpa. Otra de las contraindicaciones relativas es la osteoporosis, porque sabemos que pacientes con osteoporosis tienen mayor riesgo de colapso de los componentes protésicos y, sobre todo, más riesgo de fracturas periprotésicas. Afortunadamente, con los nuevos diseños más anatómicos, con menor resección ósea y de apoyo, más en superficies de hueso cortical, son más resistentes y han disminuido las complicaciones. El estudio de Hibb en el 85 afirma que resecciones de más de 5 milímetros, sobre todo en el hueso tibial, debilitaba hasta un 40% la superficie articular. La necrosis avascular puede ser una contraindicación relativa o absoluta. Aceptamos que sea una contraindicación relativa si son necrosis parcelares menores de un 50% de la superficie articular. Entonces aquí sí podríamos implantar una prótesis, pero tener en cuenta que a lo mejor vamos a necesitar injerto óseo. De todos modos, hay muy baja evidencia científica, las series son muy cortas, como por ejemplo la serie de Lee, que de 9 pacientes con un follow-up de 2 a 5 años, de esos 9, 5 presentaron un colapso y 3 tuvieron otras complicaciones. Historias previas de infección. También es una contraindicación relativa. Antecedentes de infección de partes blandas o osteomielitis, sí sabemos que tienen mayor riesgo de reactivarse la infección. El estudio de Shiv y Al del 2015 colocaron 22 prótesis en pacientes que tuvieron
como media 9 años antes datos de infección o bien de tobillo o de osteomilitis. De esos 22 pacientes, las conclusiones a las que llegaron es que no hubo datos de infección profunda y todos mejoraron significativas en las diferentes escalas. Probablemente si hacemos una valoración cuidadosa preoperatoria, los análisis básicos, la gammagrafía con leucos y resonancias, y no vemos datos de infección activa, sí podríamos plantearle una prótesis al paciente. Lo que sí que hay que tener cuidado son los pacientes con diabetes y aquellos pacientes que tengan largos tratamientos de corticoides o con inmunosupresores. Y ser diabético no es una contraindicación tampoco, solo lo serían en teoría los pacientes diabéticos con un mal control de su diabetes. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, son las clásicas, una artropatía neuropática del pie de Charcot, aunque no hay mucha bibliografía sobre ello, pero bueno, existe un alto riesgo de fracaso de los componentes protésicos en estos pacientes. Lo mismo con las parálisis flácidas y espásticas. Son pacientes que con esos desequilibrios de los grupos musculares tienen tendencia a fracasos mecánicos de los componentes protésicos. Aquí sí, si hay una infección aguda, sí que existe una contraindicación, no solo de colocar una prótesis, no solo en el tobillo, sino en cualquier otra parte de la anatomía del cuerpo. En cuanto a la presencia de graves defectos óseos, no hay mucha evidencia científica sobre esto. El sentido común es que es una contraindicación absoluta, pero bueno, recientemente existen prótesis bien de cerámica o metálicas del astrágalo que se podrían colocar. Pero bueno, no hay mucha bibliografía sobre el tema. Y otra de las contraindicaciones absolutas son las desaxaciones del eje del tobillo. Hemos de diferenciar si son desaxaciones por encima de la articulación, en la articulación o por debajo de la articulación. Desaxaciones por encima del tobillo nos obliga a hacer osteotomías previas, o a veces si el problema está en la rodilla y hay que colocar una prótesis de rodilla antes. Hemos de recordar que sobre todo las artrosis postraumáticas, un 55% van a tener una deformidad en varo y un 8% deformidades en valgo, y hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer la cirugía. Históricamente, el corte se marcaba en que si había deformidades de más de 15 grados era una contraindicación para colocar una prótesis de tobillo. Estudios más recientes de hace un par de años dicen que consiguen buenos resultados incluso en deformidades en varo de más de 20 grados o de valgo en 15 grados. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta deformidades asociadas por debajo del tobillo que nos obligan a hacer cirugías o bien en uno o en dos tiempos. Y en resumen, ¿cuáles son las conclusiones finales? Bueno, hemos de buscar nuestro paciente ideal, sobre todo, ¿vale? Que sería el paciente mayor de 50 años, más cerca de los 60, que tenga poca actividad física, que en general tenga pocas comorbilidades, que tenga un índice de masa corporal menor de 30, que no tenga lesiones cutáneas que nos puedan complicar la cirugía, que tenga un buen stock óseo, que tenga las mínimas desaxaciones tibiotalares, que tenga una ausencia de inestabilidades ligamentosas asociadas y una buena vascularización, y que sobre todo la movilidad del tobillo esté preservada antes de la cirugía, porque no le debemos vender al paciente que le vamos a colocar una prótesis para aumentar la movilidad del tobillo. ¿Vale? Muchas gracias.